I'm so privileged to be able to share this morning. Estoy tan privilegiada de poder compartir. I just want to thank, first of all, my grandparents Y le quiero dar gracias a Dios por mis abuelos, for this amazing ministry, por este ministerio poderoso, but also being the greatest grandparents I can ever ask for. pero también por darme los mejores abuelos que pudiera pedirle yo. They're the best role models, Son los mejores modelos and I just thank you for all you've done for us, all of us. y le doy gracias a Dios por todo lo que ustedes han hecho por todos nosotros. I also want to thank my parents, También le doy gracias a Dios por mis padres, Pastor Joe and Sister Doreen. Pastor Joe y la hermana They're my Doreen, pastors. son mis pastores. And I thank you also for all your investment into my Y life. también le doy gracias a Dios por invertir en mi vida. And also my auntie, Georgie. Y también mi tía Georgie She is just a mentor and a leader to me, and I love her so much. es una mentor y una líder a mí y la amo mucho. And not a lot of people know I'm actually named after my grandma and my auntie Georgina. Y no muchos saben, pero me nombraron, Julie, me Ina from nombraron Georgina. después de mi tía y mi abuela, Two powerful women. dos mujeres poderosas. And you could turn your Bibles to Matthew 14, Puedes voltear tu Biblia a Mateo 14 and I'm going to go ahead and pray. y voy a orar. God, we come before you this morning, God. Señor, venimos ante We ti know esta you mañana. brought us here, Lord, Sabemos que nos has traído to aquí do a work in our lives, para Lord, hacer una obra en nuestras to vidas, call us, God, para llamarnos, to use us, Lord. para usarnos. Have your way this morning. Haz como tú quieras. May your words flow through me, Que tus Lord. palabras fluyan a través de mí. Open every heart. Abre cada corazón. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. And I'm going to go ahead and read it. Well, first, I forgot to mention my husband, Paul. Pero se me olvidó I'm mencionar a mi grateful for him. esposo. I'm not used to that yet. Estoy agradecido por su But I'm vida. so grateful for him. And if you're single, wait for the Y right one. estoy agradecido por él. Y si eres soltera, espérate al correcto. Because he's everything I prayed for and more. Porque él es todo lo que oré y mucho más. And I'm just going to go ahead and begin to read it. Voy a comenzar a leer. Matthew 14 says, Mateo 14. Immediately Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side. When he dismissed the crowd, after he has dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone, and the boat was already a considerable distance from the land, buffeted by the waves because the wind was against it. Shortly before dawn, Jesus went out to them, walking on the lake. Then disciples saw him walking on the lake. They were terrified. They said, "It's a ghost," and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I, don't be afraid." "Lord, if it's you," Peter replied, "tell me to come to you on the water." "Come," he said. Then Peter got out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, cried out, "Lord, save me." Immediately Jesus reached out his hand and caught him. "You have little faith," he said, "why did you doubt?" And when he climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshipped him, saying, "Truly you are the Son of God." Inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron, caminaron sobre el agua, quedaron aterrados. Ellos, llenos de miedo, clamaron, "Es un fantasma", pero Jesús les habló inmediato. "No tengan miedo", dijo, "tengan ánimo, yo estoy aquí". Entonces Pedro lo llamó, "Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti, caminando sobre el agua". "Sí, ven", dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. "Sálvame, Señor", gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. "¿Tienes tan poca fe?", le dijo Jesús. "¿Por qué dudaste de mí?". Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. "De verdad eres el Hijo de Dios." That sounded longer in Spanish. I don't know if it was just me, but
We can learn so much from the life of Peter. Podemos aprender tanto de la vida de Pedro. I don't know about you, but he is the most relatable apostle to me. Yo no sé de usted, pero me puedo relacionar más con él. He always had good intentions, Siempre tenía buenas but he intenciones, had so many shortcomings and flaws. pero tenía tantas fallas. Just to name a few, Solo para he decir algunas. misunderstood the washing of the feet, Él no entendió cuando Jesús lavó los pies. fell asleep in prayer when Jesus needed him the most. Se durmió en la oración cuando Jesús lo necesitaba más. He rebuked Jesus and was called Satan. Reprendió a Jesús y fue llamado Satanás. He cut off the ear of the high priest's servant. Le cortó la oreja al siervo del alto sacerdote. He denied Jesus not once or twice, but 3 times. Negó a Jesús no una ni dos, sino 3 veces. He had to be rebuked about not accepting the Gentiles. Tenía que ser reprendido acerca de no recibir a los gentiles. No other disciple has more recorded words than Peter, and no other disciple was rebuked more often than Peter. Ningún otro discípulo tiene más su nombre en la Biblia y tampoco ningún otro discípulo fue reprendido como Pedro tanto. One book I was reading called him the apostle with the foot-shaped mouth. Un libro que yo leía decía el apóstol con la boca grande. How many sometimes feel like Peter? ¿Cuántos a veces se sienten así como I feel Pedro? like Peter sometimes. A My veces mom me can tell you siento I'm yo. Peter sometimes. A veces así nos sentimos. But he also has so many great qualities. Pero también tenía muchas buenas cualidades. He was known as the leader and spokesman of the 12. Era conocido como el líder de los 12. He had a lot of faith. He was the one who brought the boy with the 2 fish and 5 loaves of bread. Tenía mucha fe. Él fue el que trajo al muchacho con los 2 panes y 2 peces. He was one of the disciples that was with Jesus on most occasions. Él estuvo con Jesús en muchas ocasiones. He was the first disciple that Jesus appeared to after the resurrection. Él fue el primer discípulo a quien Jesús se le apareció después de la resurrección. He preached at the day of Pentecost. Predicó en el día de Pentecostés. People were healed from his shadow. He raised people from the dead. Gente fue sanada por su sombra y levantó a gente entre los muertos. He was one of the greatest leaders of the church. Fue uno de los líderes más grandes de la iglesia. And I love this portion from a book called 12 Ordinary Men. Y lo que me encanta de este libro que dice se llama 12 hombres ordinarios. I'm just going to read it really quick. Peter's name is mentioned in the Gospels more than any other name except Jesus. No one speaks as often as Peter, and no one is spoken to by the Lord as often as Peter. No disciple is so frequently rebuked by the Lord as Peter, and no disciple ever rebukes the Lord except Peter. No one else confessed Christ more boldly or acknowledged his lordship more explicitly, yet no other disciple ever verbally denied Christ as forcibly or as publicly as Peter did. No one is praised and blessed by Christ the way Peter was, yet Peter was also the only one Christ ever addressed as Satan. The Lord had harsher things to say of Peter than he ever said to any of the others. Do you want to translate it, or you guys got it? Okay. And I didn't mention it there, but Peter was also the first one that acknowledged Jesus was the Son of God. Pedro también fue el primero que reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. He had so many setbacks, but he had a willing heart to change. Tenía tantos retrasos, pero tenía un corazón para cambiar. Matthew and Mark, when in their gospel accounts, Mateo y Marco, when Peter was rebuked by telling Jesus he didn't have to die on the cross, cuando Pedro fue reprendido porque le decía a Jesús que no tenía que morir en la cruz, they said that he didn't have the things of God in mind, but the things of men. le decían que él no tenía las cosas de Dios en mente, sino las cosas de hombres. Well, Peter learned that Jesus had to die on the cross and learned the meaning of the crucifixion and preached it boldly. Y Pedro tuvo que aprender lo que era vivir para Dios y predicar lo que era morir en la cruz audazmente. And then he himself was crucified upside down. Y aún él fue crucificado boca abajo. And in his epistles, you can see that he learned so many things. Y en sus epístolas puede ver que él aprendió tanto. He learned faith, humility, submission. Pudo aprender fe, sumisión. He learned restraint, how to allow God to be the judge. Aprendió cómo dejar que Dios fuera juez. He learned love, compassion, and courage. Aprendió amor y valor y valentía. And I believe that we're going to see miracles
Because if God can use someone like Peter, God could use you and I. Y yo creo que vamos a ver milagros, porque si Dios puede usar a alguien como Pedro, nos puede usar a It doesn't nosotras. matter your shortcomings or flaws this morning. No importa tus defectos o tus fallas. We need to know that there is no condemnation for those in Christ Jesus. Necesitamos saber que no hay condenación en aquellos en Cristo Jesús. Now, I'm not talking about, like they say at Sloppy Agape, No estoy hablando ahí de cualquier tipo de amor, because God transforms us. porque Dios nos transforma. The first thing he did was change Peter's name from Simon to Peter. Lo primero que hizo fue el cambiar el nombre de Pedro de Simón a Pedro. Simon means hearing with acceptance, Simón quería decir escuchar y aceptar. to listen to be obedient, to El, yield to. el escuchar, el ser obediente. And Peter or Cephas means rock, Y Cefas quiere decir piedra, to bow oneself down, to submit oneself, de someterse, to be hollowed. de ser solo. Because of his open heart Porque por su corazón abierto and yieldedness, y porque estaba he dispuesto was a able to ceder. be transformed into a strong man of God, Él estaba siendo transformado a un poderoso hombre de Dios, called a rock that God used greatly. llamado una roca que Dios usó poderosamente. And I want you to know that when you got saved, you became a new Y creation. yo quiero que sepas que cuando te salvaste, te convertiste en una nueva creación. You're a brand new person. Eres una persona completamente nueva. But God wants us to first be and then to do. Pero Dios quiere que nosotros seamos primero y luego hagamos. Because our character matters. Porque nuestro carácter importa. And in Luke 22:31, it says, Simon, Simon, Satan has asked to sift you like wheat, but I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers. Y en Lucas 22:31 al 32 dice, dijo también el Señor Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y una vez vuelto confirma a tus hermanos. When Peter was to be sifted as wheat, Christ prayed for him. And I want you to know this morning, Cuando Pedro fue pedido para ser zarandeado como trigo, yo quiero decirte que Cristo estaba orando por él. that Jesus is at the right hand of the throne of God, interceding for you and for me. Que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por ti y He's por mí. praying for us. Él está orando por That nosotros. we'll make it out of whatever we're going through. Que podamos hacerla a través de lo que pasemos. And I love that he says, when you have turned back, Y dice, me encanta esto que dice, cuando hayas vuelto, strengthen your brothers. fortalece a tus hermanos. Because you will come out of it. Porque si vas a salir de There's ello. victory Hay in victoria. whatever you're going through. No importa lo que estés atravesando. And when we come out of it, we strengthen other people. Y cuando salgamos de esas cosas, fortalezcamos a otra He gente. turns our weaknesses into strength. Él voltea nuestras debilidades en fortalezas. And everything we go through is to help someone else. Y todo lo que atravesamos es para ayudar a alguien más. In Matthew, it says, En Mateo dice, I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. en Mateo 16 dice, ahora yo te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. We are on the winning side. Estamos del lado de los ganadores. One of my favorite verses in Colossians says, and having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them by triumphing them on the cross. Una de las escrituras favoritas se encuentra en Colosenses 2:15 que dice, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. We are on the winning side. The victory has already been won for whatever you are facing or going through, women. Estamos del lado de ganadores, la victoria ya se ha ganado, no importa qué estés atravesando. And there are so many things we can learn from his life. Y hay tantas cosas que podemos aprender de su vida. But from the story we opened up with, Pero de la I historia want to look at three con la que things. abrimos, vamos a ver unas cosas. firstly, he expected great things. Primero, él esperaba cosas grandes. Now, he was the one that asked to come out of the boat. Que él era el que tenía que salir del barco. He could have stood in the boat, Él se pudo haber quedado en el barco, but he wanted more. pero él quería más. He wasn't content with the ordinary. No estaba contento con lo ordinario. I want to ask us, are we expecting this week? Quiero preguntarle, ¿estás esperando esta Are we semana? expecting the miraculous? ¿Estás a la expectativa de los milagros? Or are we okay just where we're at? ¿O estás bien donde estás?
Are we satisfied just staying in the boat, there in our fears? ¿O estamos satisfechos nomás quedarnos en el barco ahí en nuestros temores? Courage is moving forward despite of fear. Valentía es avanzar aún en medio del miedo. Jesus said, greater things will we do. Jesús dijo, cosas mayores harán. Now everyone, all the disciples that were in the boat Ahora- were so amazed that Jesus was walking on water. Ahora todos los demás que estaban en el barco estaban asombrados que Jesús estaba caminando sobre el agua. But Peter was the only one that said, if Jesus is walking on water, then I could walk on it too. Pero Pedro fue el único que dijo, si Jesús está caminando sobre el agua, entonces yo también puedo. Because Jesus was already setting them out to do the miracles that he was doing. Porque él ya estaba haciendo y enfocándose a hacer los milagros que Dios hacía. So he understood that God wants to use my life in a great way. Así es que él entendía que Dios quiere usar mi vida en una manera grandiosa. It's easy for us to look at others and say, you know, God's using them greatly, or just to be spectators, but God wants to use us to do those same things. Es fácil de ver a otros y a verlos hacer cosas grandes y nomás ser espectadores, pero Dios quiere usarnos a nosotras. We should desire for God to use our lives in every way he wants to. Debemos desear que Dios use nuestra vida como Él quiera. We should desire for him to use our lives to make an impact in this world. Debemos desear que Él use nuestras vidas para hacer un impacto en este mundo. Secondly, he walked in the supernatural. Segundamente, Él caminaba en lo sobrenatural. He just wanted to be closer to Jesus. Él solo quería estar más cerca a Jesús. He said, Lord, if it's you, tell me to come to you Él on the water. Pedro dijo, si Señor eres tú, dime que vaya a ti sobre las aguas. He asked with the right motives, because there were other times where people asked for a sign or for a miracle and Jesus wouldn't do it because they had the wrong motives. Él pidió con los motivos correctos, porque había otras ocasiones donde gente pedía milagros, pero lo pedía por los motivos incorrectos. But our motive just to be closer to Jesus. Pero nuestro motivo debe ser estar más cerca a Jesús. As we draw close to him, he's going to use our lives in great ways. Conforme nos acercamos a Él, Él nos va a usar nuestras vidas en grandes maneras. We need to know who he is before we walk into everything he's called us to do. Tenemos que saber quién es Él antes de entrar y caminar en todo lo que Él nos ha llamado a hacer. Because as we draw close to him, as we remain in him, he remains in us. Porque mientras caminamos a Él y Él está en nosotros y nosotros en Él, And we become the salt and light of the world. y nos convertimos la sal de la tierra, We impact those around us. impactamos a aquellos a nuestro alrededor. I love that Jesus just kept it simple. Me encanta que Jesús lo mantuvo sencillo. He told him, Peter, do you love me? Le dijo, Pedro, ¿me amas? Then feed my sheep. Entonces alimenta And mis it's all ovejas. about just loving Jesus and loving people. Y de eso se trata, de amar a Jesús y amar a la gente. And in the Great Commission, he says, go and make disciples of all nations, Y en la gran comisión dice, ve y hagan discípulos de todas las naciones, baptizing them bautizándolos in the name of the Father, Son, and Holy en Spirit, el nombre del Padre, el Hijo y el and Espíritu teaching Santo, them to obey everything I've commanded you. y enseñándoles a obedecer todos And los surely I'm mandatos. with you always to the end of age. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. He tells us to teach people, Les dice que enseñen a la gente. teach people his word, Enséñale a la gente mi to palabra. disciple others. Discipula a otros. Jesus even said, my food is to do the will of him who sent me. Jesús también dijo, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió. So we won't be content or satisfied doing anything other than his will. Para que no estemos contentos o satisfechos haciendo algo más que no sea su voluntad. But are we desperate for more of God in our lives? Pero estamos desesperadas por más de Dios en nuestra vida. I believe he wanted more of God and wanted to do more for God. Yo creo que Él quería más de Dios y hacer más para Dios. And we need to walk in his ways, not ours. Y tenemos que caminar en sus caminos y no los nuestros. And for a moment, he experienced the power of God. Y por un momento Él experimentó el poder de Dios. Because I don't know about you, but I've never walked on water. Have Porque you? yo no sé de ti, pero yo nunca he caminado sobre el agua. That was the power of God. Ese era el poder de Dios. And in stepping out and doing what God's called us to do, we need God's power and anointing in our lives. Y para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer necesitamos su poder Because y it's su not unción gonna be en us, nuestra it's gonna vida. be Him. Porque no vamos a ser nosotras, va a ser Él. To see people delivered and set free from bondages, we need the power of El God. ver gente ser liberada de ataduras, necesitamos el poder de Dios. Like my grandma talked about last night, we need the power of the Holy Spirit Como mi abuela habló anoche, necesitamos el poder del Espíritu to Santo fill us and to empower us. que nos llene y nos apodere. It's a supernatural walk. Es un caminar sobrenatural. God using us in the lives of others is walking on water in my eyes.
Dios usándonos a nosotros en la vida de otros es hablar, es caminar sobre las aguas en mis ojos. For some of you, walking on water may be stepping out and going to the UTC. Para algunos de ustedes el caminar sobre la agua quiere decir Or going saliendo to the y Third yendo Wave al Leadership UTC, Campus. o yendo a la escuela de la tercera ola, Maybe to take a city like he's calling many people. o a lo mejor tomar una ciudad como Él está llamando a tantos. Maybe it's to be sent as a missionary. A lo mejor es ser misionera, But even ministering and serving there in your church, there in your city. o aún es servir ahí en tu iglesia local, Using your gifts. usando tus dones, Being a light to your family, a light at your job. siendo una luz a tu familia y en tu trabajo. That is walking on water. Eso es caminar sobre las aguas. It's stepping out of our comfort zone. Es saliendo de nuestra comodidad, Because on our own, we can't do it. porque solas no podemos. We'll fall every time. Vamos a caer una y otra vez. We need God. I need God every single day. Necesitamos a Dios. Yo lo necesito todos los días. Every day I need to set time aside and fill myself Todos los días necesito hacer un tiempo con Dios y llenarme in prayer, in the Word. y orar y estar en la palabra. Because I don't want to fall on my face every day. Porque yo no quiero caerme sobre mi cara todos los días. I want God to use my life in every way He wants to. Quiero que Él use mi vida como Él guste. The life He has for us is greater than we could ever imagine or do on our own. La vida que Él tiene para nosotros es mucho más grande de lo que nos podemos imaginar o hacer nosotras mismas. So I'd rather walk on water than drowning. Yo prefiero caminar sobre la agua que ahogarme. Thirdly, we can't focus on the storm around us. Terceramente, no podemos enfocarnos en la tormenta a nuestro alrededor. Some of us have asked God to use our lives. Algunos le hemos pedido a Dios que use nuestras vidas. We've said, God, whatever you want. Hemos dicho, Dios, lo que tú quieras. We've asked God to call us out of the boat. Le hemos dicho, llámanos fuera del barco. But as we step out, Pero conforme salimos and as we ask God to use our lives in the y miraculous, conforme le decimos, usa nuestras vidas en las cosas milagrosas, we can't focus on our circumstances. no podemos enfocarnos en nuestras circunstancias. Because when we focus on this, we'll sink. Porque cuando nos enfocamos en ellas, nos vamos a hundir. Like I said, we can't do it on our own. And when we try to do it on our own, we'll get discouraged. Como dije, no podemos hacerlas nosotras mismas y cuando lo intentamos solas nos vamos a desanimar. Maybe uncertainty, fears, and doubts creep in because of what's going on around us. A lo mejor dudas, ¿verdad? Entran a ti por lo que te rodea. Maybe we're distracted. A lo mejor están distraídas. But fear and doubt, that's the opposite of faith. Pero el temor es lo opuesto de la fe. We can't forget that it's God's word who called us out. No podemos olvidar que fue la palabra de Dios que nos sacó. Jesus said, come. Él dijo, ven. It was Jesus' word. Era la palabra de Dios. And His word is powerful. Y su palabra es poderosa. When He said it, it's going to happen. Cuando Él lo dice, va a suceder. We can't doubt. No podemos dudar. We need to focus on His word, on the promises He's given us. Necesitamos enfocarnos en su palabra, en las promesas que Él nos ha dado. Not how we feel, not on what we see. No como nos sentimos o lo que vemos. We can't lose faith No podemos perder la fe. and doubt in the middle of our walk. Y no podemos dudar en nuestro caminar. We need to know who He is and who's called us out. Necesitamos saber quién Él es y quién es quien nos ha llamado. We need to keep our eyes on Jesus. Tenemos que mantener la mirada en Jesús. In Matthew 13, En Mateo 13 it says, the seed falling on rocky ground refers to someone who hears the word, at once receives it with joy. But since they have no root, they last only a short time. When trouble or persecution comes because of the world, they quickly fall away. The seed among the thorns refers to someone who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful. But the seed falling on good soil refers to someone who hears the word and understands it. This is the one who produces a crop, yielding 160 or 30 times what was sown. Mateo 13, 20 al 23 dice, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y en inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y al atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen, entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y 100 veces más numerosa que lo que se sembró.
It's sad to see people here for a short time and then they're gone. Es triste ver a gente aquí por un corto tiempo y luego se van. We need deep roots in order to last. Necesitamos raíces profundas para permanecer. I remember I got saved at 16. Recuerdo que me salvé a la edad de 16. I think I was the problem child. Creo que yo era la niña problemática And I was sent to the UTC. y me enviaron al UTC. But I didn't go saved. Pero yo no fui salva. Actually, Crystal from North Hollywood was Sí. packing my bag. Sin embargo, a Cristal del norte de Hollywood estaba empacando mis cosas. I was putting in short shorts and short skirts. Yo estaba poniendo ahí los chores cortitos y las faldas cortitas. And she was behind my back taking those out and packing different clothes. Y ella estaba ahí también sacando lo que yo metía y poniendo otra ropa. So I got there with nothing I thought I had. Así es que llegué ahí con lo que yo no sabía que no tenía. But I remember being there, and the UTC was a great experience. Great seeds were planted in my life. Pero recuerdo estar ahí y el UTC fue una grandiosa temporada en mi vida. But I was busy in ministry there. Pero estaba ocupada en el ministerio We were ahí. going from city to city. Íbamos de ciudad en ciudad And my roots weren't deep enough. y mis raíces no estaban lo suficiente profundas. I came home and I struggled. Llegué a casa de regreso y batallé. And I remember my mom, my grandma, and my auntie actually, all three teamed up on me. Y recuerdo a mi mamá, mi abuela y mi tía, las tres hicieron un equipo contra mí. And they challenged me to go to Hawaii. Y me desafiaron de ir a Hawái. And let me tell you, I am so grateful Y déjate digo, estoy tan agradecida for being there in Hawaii. por estar ahí en ese tiempo ahí en Hawái. Because I didn't do any ministry. Porque no hice ningún ministerio. I did nothing but sit in a room and seek God. No hice nada más que quedarme en un cuarto y buscar a Dios. Every day just praying and reading. Todos los días orando y leyendo. I got to know my Creator, my Father. Pude conocer a mi Creador, a mi Dios. He became my husband. He became so real to me. Él se convirtió en mi esposo y se hizo tan real a mí. And it was there that my roots went down deep. Y fue ahí que mis raíces se profundizaron. That no one could take away that experience what I encountered with Jesus. Que nadie nunca podrá quitar esa experiencia que tuve con Jesús. It was like just me and him in the room. Era solo como yo y él en un cuarto. I didn't go touring. I didn't do ministry. No me Nothing. fui de turista, no hice ministerio. But it's there where my roots went down deep in my relationship with God. Pero fue ahí donde mis raíces se profundizaron con Dios. And by God's grace, I've been able to be here now 10 years later. Y por la gracia de Dios he podido estar aquí ya 10 años después. And then I went to South Africa after that for a little Y bit. después me fui al sur de África por un tiempo. But I still wanted more. I said, I want to go to Bible school. Pero todavía quería más, quería ir a la escuela de la I Biblia. don't ever want to struggle like I did. Ya no quiero batallar como batallé antes. I want my roots to go even deeper. Quiero que mis raíces se profundicen más. I want to know who God is. Quiero conocer quién es Dios. I want to know His Word. Quiero conocer su palabra. The Word that sets us free. La palabra que nos hace libres. I want to be able to have more to give out to people. Quiero poder tener más para poder dar más. So I went to Bible school there for 3 years. Así es David que fui a la Wilkerson's escuela Bible bíblica School. por 3 años And there I met my husband. y ahí conocí a mi esposo. But see, sometimes when we hear it with joy, we receive it, but we only last a short time because our roots aren't deep enough. Pero ves, a veces cuando lo escuchamos lo recibimos con alegría, pero no duramos porque nuestras raíces no están profundamente. Our focus needs to be on Jesus. It can't even be on ministry, and all of that is great. But firstly, it needs to be on Jesus. Nuestro enfoque debe de estar en Jesús, ministerio y todas esas cosas son buenas, pero primero nuestro enfoque debe de estar en Él. And ministry will flow from that. Y ministerio va a fluir de eso. And then it also talks about the worries of this life, the deceitfulness of wealth. Y también dice de las preocupaciones de esta vida. It talks about that chokes the word. Habla que los afanes de esta vida ahogan la palabra. And I believe that's the culture of today. Y yo creo que esa es la cultura de hoy, That chokes the word. que hunden la palabra, It chokes the seeds that God has planted in your life. ahogan las semillas que Dios ha plantado en tu vida. We need to walk above the culture of today. Necesitamos caminar sobre la cultura de hoy.
And then lastly it says, one who hears the word and understands it, those are the ones that are fruitful. Y por último decía, aquellos que escuchan la palabra y la entienden, esos son los que tienen fruto. We need to get into his word, understand it, and know the God whose words these are. Tenemos que estar en la palabra, entenderla y saber que Él es Dios. We need to know, like I said, who he is before we walk into everything he's called us to do. Conocer quién es Él y poder así entrar en todo lo que Él nos ha llamado. Now what's interesting Ahora lo que es is interesante that Peter and the disciples had seen Jesus doing miracles. es que Pedro y los discípulos ya habían visto a Jesús hacer milagros. He had actually already calmed a storm on a lake. Remember when he was sleeping in the boat? Jesús ya había calmado, ¿verdad?, una tormenta cuando Él dormía en el barco. So they shouldn't have been surprised and shocked when the storm was calm. Así es que no se deberían de ver sorprendido, ¿verdad?, cuando Él se paró en esta ocasión y detuvo las olas. So that they were amazed and asked, what man is this? Y estaban asombrados y se preguntaban, ¿qué wind tipo and de hombre waves es obey este? him. Que el viento y las olas lo obedecen. Sometimes we forget the victories that God has already given us. Hay veces que se nos olvidan las victorias que Dios ya nos ha dado. For some of us, the biggest miracles was our salvation. Para algunos de nosotros el milagro más I mean, grande some fue of us nuestra salvación. come from some heavy bondage. Porque algunos venimos de unas ataduras bien poderosas. And we forget that if he's given us the victory in the past, he's going to do it again. Y se nos olvida que Él nos ha dado la victoria para poder verlo de nuevo. We forget that he's the Lord of heaven and earth. Se nos olvida que Él es el Dios de la tierra y del cielo. The ocean obeys him. El mar lo obedece. And sometimes we think that our little problems are too big for him. Y a veces pensamos que nuestros problemitas son muy grandes para Él. We need to remember he's in control. Tenemos que recordar que Él está en control. And he is above all. Y Él está sobre todo. He even raised the dead before that situation. Aún Él levantó a los muertos antes de esa situación. So sometimes we forget the greatness of our God Y a veces se nos olvida la grandeza de nuestro in the Dios middle of our storm. en el medio de nuestra tormenta. Another thing we see is that the storm didn't calm when Peter walked on the water. Y otra cosa que vemos es que la tormenta no se calmó cuando Pedro caminó sobre las aguas. Living this life God has for us is not going to be easy. Viviendo esta vida no va a ser fácil. Jesus actually sent them in the boat. Jesús lo dijo en el barco. And in Israel, they say on that mountain you can see the whole lake. Y dicen que en Israel, en esa montaña, puedes ver todo el lago. Jesus saw what they were going through. Jesús vio lo que ellos estaban atravesando. This was a test that they encountered. Esta fue una prueba que enfrentaron. But God will never give us too much that we can't handle. Pero el Señor nunca nos dará más de lo que podemos. We need to remember fear and doubt are the opposite of faith. Tenemos que saber que la duda y el temor es lo opuesto a la fe. He wants to grow our faith. Él quiere crecer nuestra fe. Now maybe, that was a test, but maybe the enemy's just straight out attacking. A lo mejor esa era una prueba, pero a veces es el enemigo simplemente atacando. Because that happens too. Porque eso también ocurre. Now, I just love this quote from Bonhoeffer. He was a Christian that stood up to Hitler. Ahora me encanta este dicho que él era un cristiano que se paró contra Hitler. It says, silence in the face of evil is itself evil. Silencio en el rostro del mal eso mismo es mal. God will not hold his guiltless. Que Dios no nos traerá a cuentas. Not to speak is to speak. Not to act is to act. El no hablar es hablar y el no actuar es actuar. Now in Judges 4, Ahora en Jueces Israel was 4, under oppression. Israel estaba bajo opresión. And I love the way Jael fought against the enemy. Y me encanta cómo Jael peleó contra el enemigo. Now, Sisera was the commander of the Canaanite army, and they had Israel under oppression. Ahora Sisera era el comandante del ejército de Canaán. Now, Sisera was, it says right here in Judges 4, fled on foot to the tent of Jael, the wife of Heber, because there was an alliance between Jabin, king of Hazor, and the family of Heber, the Kenite. Jael went out to meet Sisera and said to him, "Come, my lord, come right in. Don't be afraid." So he entered her tent, and she covered him with a blanket. "I'm thirsty," he said. "Give me some water." She opened a skin of milk and gave him a drink and covered him up. "Stand in the doorway of the tent," he told her. "If anyone comes by and asks you, 'Is anyone here?' say no." But Jael picked up a tent peg and a hammer and went out quietly while he lay fast asleep, exhausted, and drove the peg through his temple into the ground, and he died. And then down on verse 23, on that day,
God subdued Jabin, king of Canaan, before the Israelites, and the hand of the Israelites pressed harder and harder against Jabin, king of Canaan, until they destroyed him. Mientras tanto, Sisara corrió hasta la carpa de Jael, la esposa de Eber el ceño, porque la familia de Eber tenía amistad con el rey Jabín. Dice, Jael salió al encuentro de Sisara y le dijo: entre mi carpa, señor, venga, no tenga miedo. Así que él entró en la carpa y ella lo cubrió con una manta. Dame un poco de agua, por favor, le dijo, tengo sed. Así que ella le dio leche de una bolsa y de cuero y volvió a cubrirlo. Párate en la puerta de la carpa, le dijo a ella. Si alguien viene y pregunta si hay alguien adentro, dile que no. Pedro, cuando Sisara se durmió, por tanto, agotadamente, Jael se acercó en silencio con un martillo y una estaca en mano. Entonces le clavó la estaca al sien hasta quedó clavada en el suelo y se murió. Cuando Barak llegó en busca de Sisara, Jael salió al encuentro y le dijo: ven y móstrate al hombre que buscas. Entonces él entró en la carpa tras ella y ahí encontró Sisara muerto. Entendió el suelo con la estaca atravesada al sien. Por lo tanto, así el día de Israel vio a Dios derrotar a Jabín. So God used Jael in a great way to bring deliverance of oppression to her nation. Así es que Dios usó a Jael de gran manera para traer liberación al pueblo. In the same way, God wants to use us in our generation to bring deliverance. De la misma manera, Dios quiere usarnos en nuestra generación para traer He's liberación. binding our generation. Él quiere usarlos en esta generación And He wants to use us to see deliverance brought. y quiere usarnos para traer liberación. There's a spiritual warfare that we're in. Hay una guerra espiritual en la que But she didn't estamos. compromise. Y ella no comprometió. Her husband was allies with the enemy. Su esposo eran aliados con el enemigo. But she had a strong relationship with God. Pero ella tenía una relación fuerte Even con if Dios. she was the only one in her household serving God, Aún si era la única en su casa she sirviendo was a a Dios. woman of character. Ella era una mujer de carácter. And in James 4 it says, don't you know that friendship with the world means enmity against God? Anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Y en Santiago 4:4 dice: no se dan cuenta que la amistad del mundo se convierte en enemigos de Dios. Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Imagine she just let him go, or even worse, hung out with him. Imagínense, tenía que dejarlo ir y aún a veces estar a su lado. But some of us are so familiar with the world. We're friends with the world. Pero algunos de nosotros estamos tan cercas al mundo, somos amigos del That mundo. we're not influencing the world, but we're allowing it to influence us. Y no estamos influenciando al mundo, sino estamos dejando que el mundo nos influencie a nosotras. And not only that, but we're allowing the enemy to bind our generation. Y no solo eso, pero estamos permitiendo que el enemigo ate nuestra generación. Because she could have just let him go, Porque and he could have got away. Él podía simplemente haber dejado ir. Have you ever heard the saying, if they're not against you, they're for you? ¿Has escuchado ese dicho? Si no están contigo, están contra ti. I wonder if the enemy can say that about us. Me pregunto si el enemigo dice eso de nosotros. But we need to have a relationship with God where the Holy Spirit, Necesitamos tener una relación con Dios, con He el makes us Espíritu more like Him. Santo. He changes us. He changes us. Él nos cambia Where we're not of this world. cuando no somos de este mundo. And He led her. He led her. Y la dejó. She didn't waste time. She knew that now is the time. Ella no perdió tiempo, sabía que ahora era el tiempo. She had to respond right then and there, or he could have got away. Ella respondió ahí en el momento. God gave her a strategy. Dios le dio una estrategia. And in those times, the women were in charge of pitching the tents. Y en esos tiempos las mujeres eran las que ponían las carpas. She used her skill to defeat the enemy. Usó su habilidad para derrotar al enemigo. We defeat the enemy by using our giftings. Nosotras derrotamos al enemigo al usar nuestras We habilidades. defeat him. We could defeat him there in our jobs, there in our schools. Podemos derrotarlo ahí en nuestras escuelas, en nuestros There in our trabajos, home. ahí en She nuestros defeated hogares. the enemy right there in her tent, in her home. Ahí en su misma casa ella derrotó al enemigo. When I wasn't saved, I remember I would come out of my room at night. Sometimes I'd stay up late and go get water. Cuando yo no estaba salva, recuerdo, ¿verdad? Salía de mi cuarto ahí en el centro, iba por agua.
And this would be in the middle of the night, and I would get so scared because I would jump. I would see my mom there in the living room praying. Y esto era en medio de la noche y cuando salía por el agua brincaba porque miraba ahí a mi mamá Warfaring orando, for her kids. guerreando por sus hijos. She defeated the enemy there in her home. Ella derrotó al enemigo ahí en su casa. All day long, you walk in our house, you're worship music. Todo el día caminabas y entrabas y había música de Because she's adoración. still fighting the enemy in our home. Porque todavía sigue peleando al enemigo en nuestra casa. We use the tools of prayer, fasting, worship. Había oración y adoración. She was on the offensive side. She went out to meet sister and invited him in. Siempre estaba la ofensiva. Ella salía a pelear el enemigo. She had a radical passion. Tenía una pasión radical. She knew there was a war going on. Ella sabía que había una guerra ocurriendo. Some of us are oblivious. We don't even know what's going on. Algunos de nosotros ni sabemos We're qué está oblivious to the pasando. fact that there's a spiritual warfare going on. No sabemos que hay una guerra espiritual ocurriendo. Women didn't fight in wars then. Mujeres no peleaban en la guerra en aquellos días. But I'm sure she was inspired by Deborah. Pero I'm estoy sure she heard seguro, of Deborah. estoy seguro que fue inspirada por Just Débora. like us, we can see the great women that have fought the good fight of faith. Y hemos podido ver las grandes mujeres que han peleado la pelea de la fe. And if they did it, we could join that fight too. Y si ellas lo hicieron, nosotras también. She may have thought, Deborah's a judge and a leader, but I'm just a housewife. Ellas no estaban diciendo, no puedo ser líder porque solamente soy ama de casa. But she didn't allow that lie to deceive her. Pero ella no permitió que esa mentira la engañara. God used her and can use every woman here, no matter your role, position, occupation. Dios la usó a ella y puede usar a cualquier mujer, no importa que sea su tipo de trabajo. God can use you where you at. She was in the perfect place at the right time. Ella estaba en el lugar correcto, en el tiempo correcto. The Bible says God knew when we would be born, where we would live. La Biblia dice que él sabía cuándo naciéramos y dónde íbamos a vivir. You are positioned in the perfect place for God to use your life. Tú estás posicionada en el lugar perfecto para que Dios use tu vida. She risked her life and had courage, overcame her fears. Ella arriesgó su vida, pero pudo vencer sus temores también. He could have woken up at any time. Él se pudiera haber levantado en cualquier momento, But God was her strength. pero Dios And era gave su the fortaleza victory. y le dio la victoria. In Judges it says, from the heavens the stars fought, and from their courses they fought against Sisera. En Jueces dice, desde el cielo lucharon las estrellas en sus órbitas pelearon contra Císara. The horses made ready for the day of battle, but victory belongs to the Lord. El caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria permanece al Señor. He fights our battles, and like I said, the victory is already won. Él pelea nuestras batallas y como dije, la victoria ya es ganada. When the enemy hits our families, our lives, our minds, Cuando el enemigo le pega a nuestras familias o a nuestras our mentes, cities, our generation, nuestras vidas, nuestras we ciudades, are nuestras already on the victorious generaciones, side. We're on the victorious side. ya estamos en el lado de victoria. It's sad to see some Christians still in bondage. Es triste ver a cristianos todavía atados. In Romans, it talks about how we used to be slaves to sin, but now we can say no to the enemy. En Romanos dice como antes estábamos atados al mundo, pero ahora estamos contra el enemigo. We have the power to say no to anything the enemy tries to bind us with. Tenemos el poder de decirle no al enemigo en cualquier atadura que nos quiera We poner. resist the enemy and he flees from us. Y él tiene que huir. There's no bondage that he could bring the children of God. No hay atadura que él pueda poner a los hijos de Dios. We need to know the power that we have. Tenemos que saber el poder que tenemos. The power is in Jesus. El poder que hay en Jesús. And you can see some stood in their comfort zone. Y tú puedes ver que algunos se quedaron en su área de comodidad. It says in Judges, in the districts of Reuben, there was much searching of heart. Why did you stay among the campfires? Dice que en los distritos de Rubén muchos se quedaron. Why did you linger by the ships, Dan? ¿Por qué te quedaste? But Zebulun risked their very lives. Pero Zébula arriesgó su propia vida. We need to search our hearts this morning. Tenemos que examinar nuestros corazones esta mañana. Because some stood doing their daily work. Porque algunos se quedaron haciendo su tarea diaria. And in this warfare, our careers are good, but that's not all of our purpose in God. Y en esta guerra nuestras carreras también, pero ese no es nuestro propósito en Dios. We need to remember that we're in a battle. Tenemos que recordar que estamos en una batalla. We can use our careers
careers for the glory of God. Podemos usar nuestras We carreras can para la use gloria our de schooling Dios. for the glory of God. Podemos usar nuestras We can escuelas reach para la people gloria there. de Dios. We can reach people there. Podemos alcanzar a la gente ahí. People were risking their lives, and we should give our lives for the furtherance of this gospel. Gente está arriesgando su vida y tú y yo tenemos que dar For this nuestra fight that vida we're para el in. avance del evangelio. We should give our all of our time, our talent, our treasure. Tenemos que dar todo nuestro tiempo, talento, Willing tesoro. to sacrifice. It's going to take all of us. Se va a tomar todo de It's going to nosotras. take all of you and all of me. Se va a tomar todo de mí, todo de ti. And she was living her best life. It says, most blessed of women, BJL. Pero ella estaba viviendo su mejor vida y dice que ella era una mujer bendecida. The best and most blessed life we can live is when we're doing everything God's called us to do and when we're in God's perfect will. La vida más bendecida que podemos vivir es cuando estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer y estamos en el centro de su voluntad. Where we don't just live for ourselves, but we're living for God. Donde no solo vivimos para nosotras, sino vivimos para Dios. And allowing Him to use us to make an impact in other people. Y que permitamos que nos use para hacer un impacto en otros. Because God used her to bring freedom to a nation. Porque Dios la usó para traer Freedom liberación from a una oppression. nación. Libertad de depresión. We are called to bring the gospel to the nations, to see freedom brought to our generation. Somos llamadas a traer el evangelio a las naciones para ver nuestra generación ser liberada. Freedom from that depression that's trying to hit our generation, that anxiety that's trying to hit our generation. Liberación de esa depresión y ansiedad que está tratando de llegar a nuestra The generación. drug addiction. La drogadicción. But in our struggle, God's with us. Pero en nuestra lucha Dios está con nosotros. Now, the story of Peter reminds me of my grandpa. La historia de Pedro me recuerda a mi abuelo. When I was young, I know he did this with my aunts and uncles. You probably heard it. Cuando yo estaba joven recuerdo que él hacía esto con mis tíos y tías. And I don't know about all the grandkids, but me and Damon were the oldest, so he did it with us. Yo no sé de todos los nietos, pero lo hizo conmigo y con mi hermano. He taught us to swim, Nos enseñó a nadar, but when he felt, okay, I'm pretty sure they could swim, he would just throw us in. pero cuando ya sentía que podíamos nadar, ahora nos tiraba. We didn't have time to think, are we going to overcome our fears? No teníamos tiempo para pensar o para vencer nuestros temores. He threw us in. Nos tiraba. But if we were obviously going to drown, he'd jump in and save Pero us. si obviamente nos íbamos a hundir, él brincaba y nos salvaba. But that's like Peter. Pero ese es como Pedro. He cried out, Lord, save me. Él clamó, Dios, sálvame. And immediately Jesus reached out his hand and caught him. Y inmediatamente Dios extendió su mano y lo salvó. And God's got our back. Dios nos cuida. When we are faithless, he remains faithful. Cuando no tenemos fe, Él sigue siendo fiel. Jesus said, you have little faith, why did you doubt? Él le decía, ¿por qué tenías poca fe? ¿Por qué dudaste? He started to see the wind and waves and got afraid. Empezó a ver los vientos y las olas y le dio temor. But immediately Jesus reached out his hand and caught him. Inmediatamente Jesús extendió su brazo y lo salvó. He's near us in the storm. Él nos salva de la He's tormenta. our strength, our comfort. Él está con nosotros y es nuestra fortaleza. Sometimes we can't see him. Maybe the waves are too high. A veces no lo podemos ver porque las But olas he's son muy right there grandes. next to you in the storm. Pero Él está ahí a nuestro lado en la We need to tormenta. pursue God in the middle of the storm. Tenemos que perseguir a Dios en In medio the de la worst of tormenta. times. En los peores momentos. He saw them struggling. Él los vio batallar. He knows what we're going through. Él sabe lo que estás atravesando. And he's a merciful God. Pero es un Dios de misericordia. He's going to reach out his hand. Él va a extender su brazo. He's with us in the storm. Y Él está con nosotros en He's la on your tormenta. side. Él está de tu lado. for you. Él es para ti. And it's sad because some of them let the storm get inside of them. Y es triste porque a veces algunos dejan que la tormenta entre dentro de ellos. In Mark, it says that when Jesus climbed in the boat, En Marcos dice que cuando Jesús subió a la barca, they were completely amazed, for they didn't understand about the loaves, and their hearts were hardened. que estaban completamente asombrados y mucho su corazón fue endurecido. It makes me wonder, maybe the disciples could have walked on water too, A lo mejor los discípulos pudieran haber caminado sobre el agua también, but their hearts were hardened. pero sus corazones fueron endurecidos. We can't allow circumstances to make our hearts hardened. No podemos dejar que las circunstancias endurezcan nuestro corazón. We'll miss out on what God wants to do. Vamos a perder lo que el Señor quiere hacer. Hearts hardened make us doubt. Los corazones endurecidos nos hacen dudar. And sometimes women can hold grudges. Y hay veces que las mujeres For years. tienen rencor por años.
But we need to keep our hearts soft. Pero tenemos que mantener nuestro corazón blandito. We need to let go this week, some of us. Tenemos que dejar ir muchas cosas esta semana. And the 12 disciples were ordinary men. Y los 12 discípulos eran hombres ordinarios. Jesus didn't choose the priests or the Sadducees to be his disciples. Jesús no escogió a los sacerdotes o a los fariseos para ser sus discípulos. Don't count yourself out this morning. No te cuentes fuera esta mañana. Jael was a housewife. Jael era una ama de casa. But I love in Acts it says, when Me- they saw the courage of Peter and John, they realized that they were on school's ordinary men. Me encanta lo que dice Hechos 4 porque dice, cuando vieron la valentía de Pedro y Juan, se dieron cuenta que eran hombres sin escuela. They were astonished and took note that these men had been with Jesus. Y estaban asombrados y se dieron cuenta que estos hombres habían estado con Jesús. They wholeheartedly followed Jesus. Siguieron a Jesús con todo el corazón. The Bible says when we lose our lives for him, we'll find La it. Biblia dice, cuando perdemos nuestra vida por Él, la encontraremos. He has a plan for all of our lives. Él tiene un plan para todas nuestras vidas. Some of us maybe need to let go of our plans Algunas de nosotros tenemos que soltar nuestros because planes his plans are bigger. porque sus planes son mejores. It'll blow your mind. Ellos van a asombrarte. I am so blessed because my life is greater than I could have even wrote down. Estoy of what I bendecida wanted in porque life. mi vida es más grandiosa de lo que yo pueda haber escrito o deseado. And it just takes a complete surrender. Y solamente se toma a rendirte por completo. Jesus said, as you sent me into the world, I have sent them into the world. Jesús dijo, conforme tú me enviaste al mundo, ahora yo los envío a ellos. And God wants to use us in this day and age. Y Dios quiere usarnos en este tiempo. Apostle means sent ones. Sent ones. Apostles mean sent ones. Apóstoles quiere decir los que fueron enviados. One sent with the same authority, a representative. Fueron enviados con la misma autoridad, eran representantes. We're not going out in our own strength, No estamos saliendo en nuestras propias fuerzas, but we go out in the power of God. pero vamos y salimos en el poder de Dios. Jesus sent them out with the power of the Holy Spirit. Jesús los envió con el poder del In Espíritu Acts Santo. it says you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. En Hechos 1 dice, y recibirás poder cuando el Espíritu Santo You'll be my venga sobre ti. witnesses in Jerusalem, Judea, Y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea and in all the ends of the earth. y por todo el mundo. These men turned the world upside down. The Estos Bible hombres says. voltearon el mundo boca abajo. The gospel continued to spread because of these men. El evangelio se esparció por estos hombres. Jesus entrusted them with the gospel. Jesús los confió con el evangelio. And it's up to us to see bondages broken in our generation. Y depende de nosotros de ver ataduras ser rotas en esta generación. He's going to fill us. It's not us, it's him. Él nos va a llenar, no somos nosotros, es Él. I love in Luke, Y me encanta en it Lucas. says, the Spirit of the Lord is upon me. He's anointed me to proclaim the good news to the poor. En Lucas dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, pues me ha ungido He sent a me. proclamar las buenas nuevas a los pobres. He sent me to proclaim freedom for the prisoners, Él me envió a proclamar libertad al prisionero recovery of sight for the blind, y vista al ciego, to set the oppressed free, para liberar al oprimido, to proclaim the year of the Lord's favor. para proclamar el año del favor de Dios. We're called to bring freedom to our generation. Somos llamados a traer libertad a nuestra We have generación. the answer. Somos la respuesta. The world is hurting and we have the answer. Sabemos la respuesta, el mundo duele y tenemos la We respuesta. can't get distracted. No podemos ser distraídas. We can't allow our hearts to be hardened. No podemos dejar que nuestros corazones se We endurezcan. can't focus on the storm or circumstance. No podemos enfocarnos en la tormenta o en la situación. Some of us need to know the power that we have. Algunos tenemos que saber el poder That que when the enemy cargamos, attacks us, que cuando el enemigo that we viene, have the victory. que sabemos que tenemos la victoria. Some of us need to snap out of it and not be oblivious to the war that we're in. Algunos tenemos que despertar y darnos cuenta en el mundo en el que vivimos. We need to take our place as the women of God He's called us to be. Necesitamos tomar nuestro lugar como las mujeres de Dios que Él nos ha llamado a We ser. need to draw close to first of all Him. Tenemos que conocerlo primeramente a Él. We need to expect more. Tenemos que esperar más. I love that Peter had that faith where he just wanted more. Amo que Pedro tenía esa fe que sencillamente quería más. He was imperfect. No era perfecto. He didn't let his past mistakes No dejó que los errores de or su pasado failures o keep sus him from fracasos. expecting more. Él seguía esperando más. Don't let the enemy remind you of your past. No dejes que el enemigo te recuerde del pasado.
Allow God to change you and use you. Deja que Dios te cambie y te use. We're called to bring freedom to our generation. Somos llamados a traer liberación And as a we nuestra stand this generación. morning, I'm just going to pray for everyone here. Vamos a orar. Let's lift our hands. Vamos God, a we come levantar before nuestro. you, Lord. Señor, venimos ante We ti. want to come closer to you. Queremos acercarnos a ti. We pray you would fill us, Oramos que nos llenes, empower us, que nos empoderes, use us in every way you want to use que nos us. uses como tú quieras, Help our roots to go deep in you. que nuestras raíces se profundicen en Fill ti. us with your Holy Spirit. Llénanos con tu Espíritu Use Santo. us in our generation. Úsanos en nuestra And generación. Lord, we give you the honor and Y Señor, glory te damos la honra y la gloria, because we know it's not us, it's you. porque sabemos que no somos nosotros, eres tú. Have your way in and through our lives. Haz como tú quieras en And for the nuestras rest vidas. of this week, we Y, give to you. y por el resto de esta semana te damos. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén.